pero bueno, ya estoy acá y más bien he pedido a una estudiante, Stephanie, para que me pueda proyectar la diapositiva. Bien, yo soy el doctor Arturo Torres y en el día de hoy vamos a aprender a reconocer, sobre todo a hacer el manejo inicial de una parada cardiorrespiratoria, que es un evento bastante crítico, lamentable y muchas veces recuperable. Y si ustedes pueden reconocer a tiempo, pueden salvar vidas. Es más, nuestras manos nos va a ayudar a salvar vidas, no solamente a golpear, ¿no? Sino que con las manos, saben que en esta oportunidad vamos a aprender a lo que es la resucitación cardiopulmonar. Bien, entonces, si me ayudan con la presentación, Stephanie, por favor. No veo. Un momentito. Ah, acá está. Bien, les voy a proyectar una imagen y ustedes me van a decir qué es lo que están observando y conversaremos sobre ello. Y espero que no sea solamente un monólogo, sino que ustedes también puedan participar, podamos discutir y podamos llegar a acuerdos y sobre todo a que puedan ustedes comprender lo que significa pues la reanimación cardiopulmonar. ¿Ya? Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a darle clic y ustedes, por favor, a ver si pueden ver, si le pueden dar clic. Doctor, es que lo que pasa es que está en PDF. En PDF o, bueno, no importa. Acá la imagen era, este es un deportista chino que estaba jugando badminton y de pronto se desploma, cae al suelo y empieza a hacer algunos movimientos, pero los que están alrededor acuden a verlo, no saben qué hacer y bueno, esto en realidad, al final, esta persona fallece, ¿no? Entonces, lo que quería ver era que ustedes puedan apreciar cómo se suscitan las cosas y que me podían decir qué es lo que estaba pasando. Siguiente, en en la siguiente imagen, tampoco que no van a poder ver, lo que te pasé han sido PDF, Stephanie. Hola, Doctor, la que está presentando no es Stephanie, soy yo. perdón. Bueno, en mi laptop lo estoy presentando como PDF porque el PowerPoint no me abre. Oh, ok, ya, no hay problema. Ok, entonces seguimos entonces. Ya, bien, un ratito. Ya, está bien, no hay problema. Entonces seguimos con la presentación. Bien, esto era que lo que quería mostrarles era sobre todo qué sucede con una persona cuando tiene una parada cardiorrespiratoria, cómo va enlenteciendo el flujo y al final cómo el corazón para, ¿no? Entonces, era llamarles la atención, sobre todo, para que ustedes puedan ver en vivo lo que está sucediendo. Es un ecocardiograma transesofágico, ¿no? Y el corazón al final se detiene y la circulación también se detiene. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a aprender lo que es una parada cardiorrespiratoria y sobre todo nos vamos a centrar qué es lo que es la cadena de supervivencia y en qué consiste la reanimación cardiopulmonar y cerebral. Y decimos cerebral porque al final uno de los órganos que tenemos que preservar es el cerebro, ¿ya? Y va a depender sobre todo qué tan rápido podamos reconocer una parada cardíaca,
y qué tan bien podamos realizar las compresiones torácicas, lo que se denomina de alta calidad. Siguiente. Bien, entonces una de las preguntas que quiero hacerles es, ¿por qué creen ustedes que este tema es útil para su formación como futuros médicos? Quisiera ver que alguien me pueda comentar, participar, que me diga por qué debemos aprender este tema desde pregrado y no necesariamente cuando ya son médicos. Les escucho. Hay más de 100 participantes, imagino Doctor, que alguien va a participar. Ajá. sí, bueno, yo creo que, porque es una situación, ¿no?, que ocurre bastante frecuente y generalmente las personas no saben cómo actuar. Y nosotros, estando en esa línea, ¿no?, de finalmente llegar a tratar bastantes patologías, esta es, al ser una de las más frecuentes, algo, un manejo rápido podremos hacerlo temporalmente hasta que se llegue al hospital, ¿no? Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Fabricio. Fabricio, muy bien, Fabricio. Gracias por tu participación. ¿Alguien más quiere opinar? Doctor, yo iba a mencionar lo mismo, que bueno, este Ah, conocimiento nos da la facultad de poder auxiliar a una persona que lo necesite, puede ser de nuestro entorno o incluso desconocido. correcto, muy bien, muy bien. Efectivamente, esta situación suele ocurrir en el momento que menos los esperas, que lo menos esperas, y además pues, puede ocurrir en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social, ustedes como estudiantes. En octubre del año 2024 pasó un hecho en la Universidad de San Martín, en la Universidad de San Martín, no sé si ustedes recuerdan o escucharon, incluso salió en las noticias, y era un estudiante de medicina, ¿no? Que ocurrió esto y los estudiantes que estaban alrededor e incluso los docentes, profesores, según las versiones y según lo que comentaron los estudiantes, no pudieron hacer mucho, realmente no iniciaron las maniobras y finalmente cuando ya llegó la, la ambulancia, cuando ya llegaron tal vez a algunas otras personas, pues ya la estudiante lamentablemente falleció. Entonces, es importante que ustedes desde ahora sepan cómo es una parada cardiorrespiratoria, qué es y cómo podemos enfrentar. Ustedes pueden estar en casa, pueden auxiliar a una persona, ¿no? Entonces, y cuando estamos en pregrado o siendo estudiantes, pues estar con nuestras batas, con nuestros mandiles, con nuestro scrap, pues nos hace sentir médicos, ¿no? A veces estamos felices, pero cuando a veces ocurre en la calle algo, y si te ven con bata, te dice, ahí hay un médico, ahí está un médico, y en ese momento te quieres esconder, ¿no? Te quieres que desaparecer porque a veces no sabes qué hacer. Entonces, pero si estamos preparados, podemos ayudar y podemos salvar vidas, definitivamente. ¿Ya? Entonces, y eso pues nos va a acompañar durante toda nuestra formación, e incluso cuando ya seamos médicos, pues vamos a estar, sobre todo, seremos capaces de poder identificar y trabajar en equipo, porque ojo, cuando uno está haciendo, cuando reconoce una parada, no es solamente una persona, es un grupo de personas que nos van a ayudar a salvar, ¿ya? Muy bien, entonces sigamos a la otra diapositiva, por favor. Eh, ¿Por qué es importante? Pues miren, fíjense ustedes que yo conversaba con los estudiantes cuando estaban rotando conmigo. ¿Por qué es importante reanimar, identificar a un paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria? ¿No? Porque el cerebro, las neuronas, son tan sensibles a la deprivación de oxígeno. Las neuronas alrededor del tercer minuto ya están muriéndose. Fíjense ustedes que en esta gráfica nos habla de la probabilidad de supervivencia, ¿ya?, en por ciento cuando una persona sufre de una parada cardíaca. En los primeros 3 minutos, miren ustedes en morado, llega a más de un 70% la probabilidad de que esa persona pueda salvar cuando nosotros hacemos una reanimación.
A medida que pasa el tiempo y sobre todo a partir del cuarto minuto, miren cuánto desciende la probabilidad de supervivencia si no actuamos inmediatamente. ¿Ya? Por tanto, en esta diapositiva lo que nos quiere decir es que tenemos que actuar inmediatamente para preservar el encéfalo, para preservar el cerebro. Una persona sin cerebro, una persona con una muerte cerebral, ya no es persona, ¿no? Y ya no hay nada que hacer. Entonces, por eso es importante la identificación y la acción inmediata con las compresiones que vamos a aprender a continuación. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el objetivo, cuál es el logro de esta capacitación, de esta clase? Pues que ustedes, que al finalizar esta sesión, ustedes sean capaces de reconocer una parada cardiorrespiratoria, de aplicar la cadena de supervivencia y realizar y hacer bien la maniobra de resucitación, ¿ya? Sobre todo acorde a las guías internacionales actuales. Las que están vigentes son del año pasado, la del 2025. Hay pequeños cambios con respecto a las guías pasadas. Siguiente, por favor. Entonces, ya que estamos hablando de parada cardiorrespiratoria, ya que estamos hablando de esto, ¿qué es en realidad? ¿Qué es una parada cardiorrespiratoria? ¿Quién me puede decir con sus propias palabras lo que es una parada? ¿Alguien? ¿Se puede guiar de lo que está ahí en la diapositiva? Hola, ¿me escucha? Hola, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Bien. doctor. Ahora se escucha bien. ¿Alguien me podría hacer con sus palabras qué es en realidad una parada cardiorrespiratoria? ¿Alguien se anima? Bueno, la parada cardiorrespiratoria en realidad es una situación de emergencia, ¿no? Ningún paciente va a venir a la consulta, doctor, estoy teniendo una parada o tengo una parada, ¿no? Generalmente es una situación, pues, de emergencia médica, ¿ya? Como ven en la diapositiva, en realidad es un cese súbito, inesperado, ¿no? De manera repentina, ¿no? Que se suscita en cualquier momento, en cualquier lugar, y que es un cese de la circulación, de la función cardíaca, de la función del corazón como bomba. Se detiene la circulación y por ende hay una privación de oxígeno y las células que se afectan son las neuronas en el menor tiempo posible. Entonces, es una situación de emergencia, es una situación de mucha ansiedad, sobre todo en el personal no entrenado, y que realmente es bastante grave. Y lo mejor de todo esto, entre lo peor, digamos, es que es potencialmente reversible. Si tú lo identificas, es, tiene alta probabilidad de que esta persona pueda sobrevivir. ¿Ya? Siguiente. Entonces, hablamos también de cadena de supervivencia. ¿Qué es la cadena de supervivencia? No es más que son pasos que debemos seguir para poder rescatar a una paciente o un paciente que sufre una parada cardiorrespiratoria. Y dentro de esta cadena, yo les quisiera preguntar, a juicio de ustedes, ¿cuál es el paso más importante?
La reanimación cardiopulmonar. La reanimación es un conjunto de maniobras, pero dentro de eso que ustedes, me imagino que te refieres a las compresiones, ¿verdad? A las compresiones torácicas. Sería Sí, cierto. identificar que hay un Ajá. paro. A ver, ¿alguna otra opinión? La identificación del paro cardíaco. ¿Qué es una cadena? ¿No es cierto? Es una unión de eslabones. ¿Qué pasa si un eslabón, cualquiera de ellos, se quiebra? ¿Servirá la cadena? No. No. No, No, ¿verdad? doctor. Por tanto, ninguno de los pasos por separado es más importante que el otro. Todos los pasos son importantes. Si usted identifica bien y hace una buena compresión torácica, cuando ese paciente sea trasladado a al hospital, ¿no? O a un centro donde puedes hacer una reanimación avanzada, si has hecho una buena compresión, una buena identificación, el paciente se va a salvar. Obviamente, pues el equipo que está ahí también tiene que estar entrenado. Nada sirve que ustedes identifiquen bien, realicen buenas maniobras y cuando el paciente llegue no se tengan los cuidados avanzados. O viceversa, que no se comprima bien, que no se reconozca bien y ya el paciente cuando llegue al centro de mayor complejidad ya no podemos hacer nada porque el paciente no fue bien reanimado y por tanto se pierde esa vida. Entonces, todos los pasos son importantes y todos los pasos tienen que cumplirse bien, porque si no, la cadena no sirve, ¿ya? Entonces, ninguno de los pasos es más importante que el otro. Todos tienen importancia. Siguiente. Esto es de las actuales guías y ustedes pueden observar que también lo primero es que tenemos que identificar, ¿no? Pedir ayuda, conseguir lo más pronto posible un desfibrilador e iniciar las compresiones torácicas, ¿no? Entonces, esto es lo mismo que acabo de decirle en la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia siempre se ha hablado mucho, sobre todo en las guías anteriores. En esta actual eh, se hace menos hincapié, pero en realidad es una de las cosas mejores que hayan escrito, ¿no? Para que sobre todo entender la magnitud y tratar de no pasarnos los pasos, porque es importante que podamos cumplir todos los pasos de la cadena y van a tener éxito, sobre todo en en reanimar a una persona que ha sufrido una parada cardíaca. Siguiente. Entonces, ya sabemos entonces que hay que comprimir, que la cadena, etcétera. Pero ¿cómo reconocemos a una parada cardíaca? Bueno, esto realmente era animado. Entonces, aquí les he puesto 3 pasos para poder nosotros reconocer una parada. Primero es la alteración de la conciencia. Si el paciente no responde al llamado, tiene una mirada perdida, de pronto se ha colapsado, entonces son signos que nos podría decir que tiene una alteración de la conciencia. El otro paso es ver la respiración, una respiración agónica que se dice gasping, ¿no? O que el paciente no respire, que no observes que los movimientos respiratorios, nos va a hacer pensar que esta persona está inconsciente, está en una parada cardiorrespiratoria probablemente. Y el otro punto a observar son las alteraciones del pulso. Por lo general, un paciente que está en parada cardíaca, pues no tiene pulso porque no hay circulación. Y cuando el paciente está en esa fase donde está sufriendo una parada, a veces se puede percibir un pulso alterado, pero generalmente en la carótida, porque si tú lo palpas en la radial, no vas a sentir nada. Entonces, un pulso irregular, al final con pulso, no te dice que tiene una parada.
Un paciente sin pulso es un paciente que se encuentra en parada cardíaca. Entonces tenemos estos tres elementos, ¿ya?, que nos van a ayudar a identificar cuando un paciente está en parada. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer paso es identificar. Ya tienes estos tres elementos que te acabo de mencionar para poder identificar a un paciente. Nunca olviden que lo primero que ustedes tienen que garantizar es su seguridad, ¿ya? Ustedes tienen que ver que la zona donde van a atender a una persona sea segura, porque si no, la segunda víctima van a ser ustedes, ¿ya? Supongamos que una persona ha sufrido una descarga eléctrica y no sabemos cómo está el área. Si ustedes se acercan y no prevén eso, lo más probable es que ustedes sean la segunda víctima. En alguna ocasión me ha tocado asistir, por ejemplo, en las personas que han sufrido caídas en la calle, y lo primero que tienes que garantizar es que en ese lugar no esté pasando carros, o si no, buscar a alguien y decirles no, que bloqueen la vía para que tú puedas auxiliar. Pero no se les ocurra, bien vean una persona que se cae, se desploma, de frente a acudir sin percatarte de la seguridad, porque te pueden atropellar, puede haber un cable suelto, puede haber un piso inestable y te caes, ¿ya? Primero, siempre es garantizar tu seguridad. El siguiente paso, entonces, una vez que hemos garantizado nuestra seguridad, nos vamos a acercar a la persona y vamos a buscar estos tres elementos que les acabo de mencionar, ¿no? Si responde, y para ello nos acercamos, le damos algunos golpecitos, señor, señora, está bien, golpeamos, buscamos observar si tiene de repente alguna mirada perdida, si está una respiración agónica, palpamos el pulso. Para eso hay unas maniobras que tenemos que ver, y es en el tercer paso que ustedes ven, es levantar el mentón, empujar la frente hacia atrás con una mano, sentir, mirar, ¿ya? Y escuchar. Si el paciente no tiene una respiración, si no siente que el aliento, ¿ya?, entonces esta persona está en parada cardíaca. E inmediatamente tenemos que llamar. ¿A quién? Auxilio, ¿no? Ves una persona, viste tu seguridad, vas y compruebas si está consciente o no, no tiene pulso, no respira, y dices, señor, señora, quien esté, porque la mayoría que cuando ocurre en esto, la mayoría sacan sus celulares y antes de ayudar te empiezan a grabar y lo están transmitiendo en vivo. Entonces, tú tienes que decir, fulano, oye, llama a tal número. Mira, yo les he puesto el número ahí de SAMU porque sé que la mayoría no saben probablemente cuál es el número del SAMU, de la policía o de la ambulancia, de los bomberos. Entonces, fulano, llama a tal número y que venga, que ve una persona que está inconsciente o en parada. ¿Ya? Una vez hecho esto, vamos a empezar a hacer lo que son las compresiones. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, ya hemos hecho el primer eslabón, el primer paso de la cadena de supervivencia. Hemos identificado y hemos llamado y hemos pedido auxilio. Si estás solo, que puede ocurrir en casa, identificas, sales inmediatamente a la ventana o gritas y pides auxilio. Acto seguido, tienes que empezar con el segundo paso de la cadena de supervivencia, que es las compresiones torácicas. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, No, doctor. doctor. Muy bien, entonces vamos al segundo paso, que son las compresiones torácicas. ¿Por qué comprimimos? ¿Por qué las compresiones torácicas? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es el objetivo de comprimir? De repente activar el nodo sinusal, estimularlo.
Activar el nodo sinusal. Ajá, ¿qué más? ¿Qué podría ser? Simular la función del corazón. Correcto. Lo que vamos a hacer es una especie de bomba externa. Vamos a hacer que el corazón funcione. ¿Y para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué vamos a imitar la función cardíaca? Para Para- evitar daños neurológicos. Eso es el fin, ¿no? Pero vamos a tratar de simular que siga la circulación, que siga llegando sangre al cerebro, que siga llegando, que siga circulando, y eso mismo, el corazón también se va a nutrir y se va a reactivar. Recuerden las propiedades que tiene el corazón, ¿no? Una de sus propiedades que tiene es el automatismo, pero el automatismo sin irrigación, sin circulación, no va a funcionar. Entonces nosotros al comprimir, vamos a hacer la función de bomba del corazón, sístole y diástole, al momento de descomprimir. ¿Ya? Entonces, siguiente, por favor. Entonces, las compresiones torácicas constituyen uno de los pasos importantes, y no el más importante, sino importante, que tenemos que realizarlo correctamente para poder imitar la función del corazón y garantizar una buena circulación. Las compresiones no solamente es presionar el pecho, sino hay que hacer unas compresiones de alta calidad. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a hacer esas compresiones? Siguiente, por favor. Miren la posición correcta que que debemos colocar. En primer lugar, nos ponemos al costado del paciente, a la altura del hombro. ¿Ya? Vamos a colocar nuestros brazos bien extendidos en ángulo de 90 grados alrededor de, ustedes ven en el paso 4 una cruz que es la fosa sifoidea, ¿no? Ahí vamos a colocar nuestros pulpejos, nuestras palmas, ¿ya? Y una sobre otra con los hombros bien extendidos, tal como muestra en la figura, y vamos a comprimir, balancearnos sobre nuestra columna. No es los brazos, ¿ya? Es todo el peso del cuerpo comprimiendo, y sobre todo, importante, que esa profundidad debe ser entre 5 a 6 centímetros, con una frecuencia entre 100 a 120 latidos por minuto. ¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos que darle tiempo a la diástole. Recuerden que en la diástole se llenan las arterias coronarias, ¿ya? Entonces, esta compresión, si nosotros hacemos incorrectamente la postura, nos vamos a cansar y podemos lesionarnos nosotros y lesionar al paciente. Por tanto, es importante la correcta posición para hacer las maniobras de resucitación. Algo importante es, si usted va a dejar de comprimir, ¿ya? Es importante que no sea por más de 10 segundos y que sea fundamentalmente para buscar si hay ritmo, si hay pulso o para el uso del desfibrilador, ¿ya? No puedes dejar de comprimir, porque recuerde lo que estamos garantizando es que la sangre esté circulando. Y generalmente contamos 1001, 1002, sobre todo para dar el espacio a la palabra y poder que la diástole pueda ser sea efectiva, ¿ya? Muy bien. Siguiente, por favor. Entonces, hemos visto las compresiones. ¿Alguna duda? Compresiones y dos respiraciones. La respiración también es importante, ¿ya? Si estamos solos, pues habrá que dar 30 compresiones y damos dos respiraciones. Si estamos 15 y una respiración. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, doctor. ¿Me dan un like si está todo bien? ¿Hasta aquí? Muy
Muy bien, parece que entendieron. Vamos entonces a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, hay algo importante. Mire, cuando nosotros estamos reanimando, es importante que busquen y que llamen también a alguien, una vez que ya haya llegado la ambulancia, que vengan con un desfibrilador. En algunos centros comerciales, a veces, y digo a veces porque en algunos he visitado, no todos tienen un desfibrilador. En segundo lugar, no todos saben manejar un desfibrilador y casi siempre está bien sellado, o sea, a veces no está ni al alcance de las personas. Y el traer el desfibrilador es importantísimo. Cuando uno pide el auxilio, cuando uno pide la ayuda, justamente es para que puedan también buscar un desfibrilador. La gran mayoría de las paradas cardiorrespiratorias se pueden dar en fibrilación ventricular o en asistolia, por lo general. Pero hay otras modalidades que le voy a mostrar en un momento de paro cardíaco. ¿Ya? Aquí no importa en este momento cuál ha sido la causa del paro cardíaco. Aquí lo que importa en estos momentos cuando ustedes estén auxiliando es que ustedes puedan identificar e iniciar la reanimación cardiopulmonar, las compresiones torácicas, hasta que llegue el apoyo, que generalmente son los bomberos o la ambulancia, ¿ya? Que ellos a veces traen el DEA. Que no a veces, por lo general, si ustedes informan, ellos traen un DEA. Siguiente, por favor. El uso del DEA. El uso del DEA en realidad es sencillo. Los DEA están justamente para las personas que no tienen ningún conocimiento en salud. Uno enciende y ni bien enciendes, el mismo desfibrilador te va a decir, el mismo DEA te va a decir dónde tienes que colocar las paletas o las almohadillas, en qué situación, y te va a decir que es un ritmo desfibrilable y te va a decir apártense. Y se inicia la descarga, ¿ya? Pero es importante siempre cuando uno socorre a una persona que ha sufrido una parada cardíaca, pues al momento de llamar es que alguien busque un desfibrilador. Lamentablemente en nuestro país no existen en la mayoría de las instituciones. Por ponerles un ejemplo, no sé, en las universidades, ¿ya? Si ustedes en la misma facultad busquen o identifiquen dónde estaría un desfibrilador. A lo mejor sí los hay y qué bacán. Pero lamentablemente yo que enseño en otra universidad, a veces también hemos puesto después, ¿ya? Pero es importante que ustedes puedan identificar como estudiantes. Siguiente. Acá hay un algoritmo de la AJA, de las nuevas guías de reanimación. Ustedes lo pueden revisar luego. Es lo mismo que acabo de mostrarlos, ¿no? Generalmente, primero identificamos al paciente, pero antes de eso, ¿qué les dije? Ver nuestra seguridad. Y vamos a buscar si el paciente respira, si tiene una respiración agónica, si tiene pulso, si está inconsciente. Y después, una vez identificado, hay que llamar y empezar las compresiones. Y si hay un desfibrilador, utilizar el desfibrilador. Y ahora dirán, profesor, pero ¿en qué momento podemos utilizar un desfibrilador? ¿No? Porque no es lo mismo cuando ustedes estén en la calle, en un centro no hospitalario, a cuando esté en un hospital. Porque cuando estamos en un hospital, igual iniciamos la reanimación, activamos una clave, que casi siempre es clave de paro cardíaco, y acuden a traer para hacer una reanimación cardiopulmonar avanzada. Lo que yo hasta ahora les estoy comentando es lo que hacemos con una reanimación cardiopulmonar básica. ¿Ok? Siguiente, por favor. Entonces, todos los ritmos hay que desfibrilar. Ustedes habrán visto, tal vez en algunas películas, en algunas series, les colocan a veces un monitor y sale una línea. Y a esa línea empiezan a desfibrilar. Entonces, acá les muestro, esto es cortesía de la web. No he visto quién era el autor, por eso no le puse. ¿Cuáles son los ritmos desfibrilables y cuáles no? Entonces, solamente desfibrilamos cuando estamos observando una fibrilación ventricular, y por eso se llama desfibrilación, o cuando existe una taquicardia ventricular sin Doctor pulso. Víctor Usted va a ver Sánchez.
Soy médico cardiólogo. en el monitor que hay una taquicardia ventricular y ya les habrán explicado en sus sedes lo que es una taquicardia ventricular, cómo se observa en el electrocardiograma, pero no hay pulso. En esos casos debemos hacer una descarga con el desfibrilador, ¿ya? Y están los otros ritmos, que es la actividad eléctrica sin pulso, la sistolia, que es una línea isoeléctrica. En esos casos lo que debemos hacer es continuar la reanimación, colocar epinefrina ya en la reanimación avanzada y no desfibrilar, ¿ya? Siguiente. Entonces, ya hemos visto hasta acá y supongamos que hemos llegado, ya ha llegado los del SAMU, entonces lo que hacen es trasladar al paciente y uno de sus compañeros o compañeras está en un hospital. Entonces, ahí donde que lo que vamos a realizar es la reanimación cardiopulmonar avanzada. Hasta donde hemos hecho es la básica y es lo que ustedes deberían saber sí o sí como estudiantes. Y no solamente ustedes también pueden enseñar a sus familiares, a sus amigos, porque las manos salvan vidas. ¿Ya? Siguiente. Entonces, aquí hay un algoritmo, ¿no? Resumido de lo que se debería hacer paso a paso, que es lo mismo que acabo de mencionar, lo que acabo de decirles, ¿ya? Aquí estamos hablando de una reanimación avanzada, porque ya vamos a empezar a usar fármacos, ¿no? Si tenemos reanimar, el trabajo es en equipo. Hay un grupo de colegas, en este caso 1 o 2 personas que tienen que reanimar, porque las compresiones torácicas cansan, jóvenes. Son 2 minutos que hay que estar comprimiendo a ese ritmo y qué hora empezamos la reanimación, ¿no? Una reanimación que pase más de 20 minutos y no tenemos resultados, debemos parar, porque ya no hay recuperación. La probabilidad de que el paciente tenga un daño cerebral irreversible es alto, ¿ya? Tiene que haber alguien que vaya anotando la cantidad de fármacos que vamos colocando. Y mientras otro está también preguntando cuáles son las probables causas. Existen las 6T y las 6H que están escritas en amarilla, ¿no? Trastorno de los electrolitos, toxicidad, hipoxemia, hipovolemia, etc. Entonces, cuando uno reanima, empezamos a reanimar por 2 minutos, detenemos, verificamos pulso, no hay pulso. Si tenemos una actividad eléctrica, digamos, o tenemos asistolia, tenemos que colocar epinefrina. Y si es un ritmo desfibrilable, pues usamos el DEA. Importante, después que recuperamos el pulso, tenemos que empezar también a una neuroprotección. Y la neuroprotección, temperatura entre alrededor de los 34 grados. Pero esto es generalmente para en la reanimación cardiopulmonar avanzada. Que en realidad esto es más un manejo ya un poquito más, obviamente, médico, pero lo importante es que ustedes en la clase de hoy puedan primero saber, reconocer, identificar, pedir ayuda, iniciar las compresiones torácicas, salvado bastante a una persona, y luego se encarga ya la reanimación cardiopulmonar avanzada. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, esto era sobre todo para que sigan las prácticas, se empieza a practicar. Esto fue una clase anterior. Pero bueno, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, todo claro. Entonces, resumiendo la clase, la reanimación cardiopulmonar es un evento trágico, una emergencia médica, donde hay un cese de la circulación y la función cardíaca, y donde hay un daño potencial
del cerebro. Identificar, reconocer y asistir inmediatamente es una de las principales o de los principales objetivos que nosotros debemos socorrer. ¿Cómo identificamos? Tenemos 3 elementos, viendo la conciencia, la respiración y el pulso. Una vez identificado, pedimos ayudas y además empezamos a hacer que se llame a la ambulancia, que llamen a la policía, que llamen a los bomberos y que nos traigan y nos acerquen un desfibrilador. El otro paso de la cadena de supervivencia son las compresiones torácicas. Unas compresiones torácicas de buena calidad que tengan una profundidad de 5 a 6 centímetros de profundidad, con una frecuencia entre 100 y 120 latidos por minuto, va a garantizar que llegue circulación, que llegue oxígeno al cerebro. Y la probabilidad que esta persona pueda sobrevivir sin daños neurológicos o con los mínimos daños o con el mínimo daño neurológico. ¿Ya? Así que esto es lo que yo les tenía para hoy. Me hubiese gustado tal vez en el presencial para mostrarles cómo se hace. Yo creo que tal vez en sus sedes ustedes tengan la oportunidad de que les puedan enseñar en la práctica y en el momento que ustedes tengan tal vez una emergencia como esta, puedan ustedes identificar y reconocer y empezar a hacer las prácticas. Imagino que también eso en la facultad deben haber tal vez un maniquí donde también pueden hacer las compresiones torácicas. ¿Verdad? Cuanto más practican, mejores van a ser sus compresiones de alta calidad. Muy bien, si no hay más preguntas, les agradezco su atención, espero no haberles aburrido y muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias,